9:30 va a haber una sesión con los de 7 a 8 para que instalemos el Prodesis, porque creo que ya no deja instalar, tiene por ahí alguna actualización de Windows que no es compatible, pero si descargamos los trabajos, funciona aquí por ubicaciones, pueden ustedes buscarlo por localidad, por ejemplo, Puebla, Tehuacán. Le doy que aceptar y me manda a Tehuacán. Como les he comentado muchas veces, Prodesis es un programa generado a base de probabilidades estadísticas. Entonces, realmente si ustedes ponen Tehuacán o si ponen la ubicación del tecnológico, no va a haber ninguna variación. Pero bueno, si quieren utilizarlo por ubicación, se van a tener nueva ubicación y en coordenadas ustedes hacerlo con la dice Google, pero si no tiene Google con la. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar nuestra ubicación. Le doy por aquí un puntito. Aquí están las coordenadas. Entonces, puedo generarlo desde ahí o puedo generarlo. Si le doy clic izquierdo y lo mantengo presionado, me marca un punto. Entonces puedo copiarlas a papeles y copiar el portapapeles. Entonces, ¿qué es lo que hago con esas coordenadas? Le doy control C o copiar, pero aquí no me deja pegar con control V. ¿Sí? Entonces le doy clic secundario, pegar. Y la longitud, a pesar de que me la marca como negativa, no me toma valores negativos. Miren, si yo la pego como tal, con todo el indicativo, no me deja cortar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente pegar y eliminar el negativo. ¿Sí? Ya con esto le doy OK. Y como que se actualiza aquí el mapa y ya me da la ubicación. Entonces, una vez que yo esté ahí, bueno, para los reportes que regularmente hacemos para las hojas de cálculo, tomamos una captura a la zona, incluso se separa la coordenada, y con eso definimos que estamos sacando la información del lugar que estamos ocupando. Pero ya que estoy aquí, me voy a aspectos de diseño. Y aquí yo le puedo cambiar la importancia estructural. Recuerden de lo que habíamos visto en clases pasadas, que dependiendo de la importancia estructural va a aumentar o va a disminuir. ¿Se acuerdan cuánto era ese factor?
¿cuánto aumenta si es del grupo A? ¿Sí ven la variación? Miren, pues aquí está en punto 40 y algo, que sea punto 60 y algo. ¿Recuerdan cuánto es ese factor? Ese factor es 1.5. Aquí están bien. Ese factor para estructuras del grupo A2 es 1.5. ¿Sí? O sea, el espectro que ya se tiene lo va a escalar todavía a un 50% más. ¿Ok? Bueno, aquí si ustedes van a hacer una estructura para el aula, o los que eligieron aulas en su proyecto, tienen que colocarle esa estructura del grupo A. ¿Ok? Bueno, después del tipo de terreno, pues esto va a estar en función de lo que nos diga la geofísica. Hay un problema a mi parecer porque creo que no está bien calibrado esto, porque los valores, les digo, se van por los cielos. O sea, si yo aquí le pongo, por ejemplo, 510, pues ven que se va casi al doble. O sea, no sé si realmente suceda esto en la vida real, pero pues es muy exagerado el cambio. Pero bueno, depende de la. Nosotros como estructuristas nos vamos a escudar en los otros reportes. Entonces, si le viene un proyecto, por ejemplo, el área o a cualquier otro laboratorio, el proyecto tiene que incluir prótesis. ¿Sí? O sea, el prótesis lo define el mecanista de suelos, no lo definimos nosotros. Entonces, miren, voy a mostrarles aquí algunos trabajos. Pero pues son esas mecánicas de 2,000 pesos que no están bien. Entonces no traen ni siquiera prótesis. Y una otra mecánica. Ese es un compañero que les digo que un amigo mío que también tiene laboratorio y él sí especifica acá. A continuación se presentan los programas de prótesis, y aquí por ejemplo él definió que era una estructura de tipo 1, pero bueno, ya lo está definiendo un especialista en suelos. Nosotros como estructuristas, pues a menos que tengan especialidad en geotecnia y en geofísica pueden definirlo, pero si no, déjenselo a los especialistas. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que les diga el mecanista, van a colocar esos datos acá. ¿Sí? Recuerden que estas velocidades veíamos que de 720 hacia arriba, terreno tipo 1, entre 350 o 370 me parece hasta 720, terreno tipo 2, y menor, terreno tipo 3. ¿Ok? Esto bien, ya habíamos visto estas velocidades por acá. Entonces, este espectro yo lo puedo cargar directamente al prótesis, al programa SAP o lo que estén ocupando. ¿Qué es lo que voy a revisar? Recuerden que yo les comentaba que nuestro espectro al final de cuentas es un envolvente de aceleraciones, ¿no? Y este envolvente de aceleraciones va a hacer que mi edificio se mueva en función de mi espectro. Tenemos un espectro más pequeño que por ahí lo vamos a ver más adelante, y esta reducción está en función de los factores Q, R, Rho y alfa. Entonces, ¿con cuál reviso desplazamientos? ¿Con este o con este? ¿Con cuál revisarían ustedes? Con el de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo real. O sea, recuerden que esto es un envolvente es un envolvente de, ¿cómo
¿cómo se llama? De un acelerograma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que se va a presentar en la realidad? Este de acá, ¿sí? Entonces, yo puedo cargar directamente ese espectro y ponerle espectro elástico, así tal cual. Y puedo tener cargados dos espectros, el elástico y el de diseño. Con uno reviso desplazamientos y con el otro diseño mis elementos. Ahora, puedo cargar los dos o puedo cargar este pequeño y después, cuando yo extraigo los datos, lo vuelvo a multiplicar para volver a llegar arriba. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Para poder sacar los datos acá, le doy aquí clic secundario sobre cualquier línea azul, ver datos, espectro regional, y aquí me salen todos los datos, que es lo que fuimos construyendo nosotros en Mathcad. Le doy aquí en esta hojita y ahí me lo va a exportar. Por ejemplo, ahorita le voy a decir que se llama elástico 8. Ahora, si yo me voy al documento que saco esto, es esta parte de acá. En el periodo, me da la pseudoaceleración y observen que aquí es lo que me preguntaba su compañero Omar. Se dividía, sí se divide entre el valor de la gravedad. Entonces es la pseudoaceleración, pero 1 sobre G. Pues, ¿qué es lo que hago? Que borro todo esto, eliminar, y ya con esto ya lo puedo yo cargar directamente a mi archivo. Hay diferentes maneras de cargarlo. Creo que yo tengo SAP, tengo ROM. No he instalado SAP, es que apenas ayer configuré esta máquina. Pero bueno, voy a mostrarles cómo cargarlo a RAW en este caso. Entonces, le doy aquí archivo, guardar como, examinar. Busco algún lugar para guardarlo, en este caso el escritorio. Y acá, ETABS, sí me deja guardarlo así como CSV delimitado por comas. Pues nada más acuérdense, ustedes pueden ocupar cualquier programa, el TABS, el SAP, el Robo, el STAT, cualquier programa. La única diferencia que va a haber entre ellos es cómo cargas el espectro. ¿Sí? Entonces, en el caso de TABS, es CSV delimitado por comas. En el caso de Robo, creo que es texto MS2, ¿verdad? Entonces, este archivo, bueno, Robo es un poquito más pues arcaico, llamémoslo así. Aquí, por ejemplo, tengo que abrir un blog de notas y tengo que cambiar esos espacios por una coma. O sea, Robo lo maneja así, pero ETABS directamente lo guardan como CSV delimitado por comas y ya lo pueden cargar directamente. Bueno. Entonces, ¿alguna duda con el espectro elástico y el espectro de diseño? ¿Seguros? ¿No? Bueno, aquí viene un apartado que dice parámetros de ecuación. Esto en general nosotros no lo ocupamos, o al menos yo nunca lo he ocupado. Aquí me voy aquí a estructuras y amortiguamiento, y aquí voy a elegir el tipo de estructura de acuerdo a la clasificación según su estructuración. Por ahí, cuando les dejé la tarea de los tipos de estructura, algunos me preguntaban si era también por el tipo de estructuración, y les decía que no, que apenas lo vamos a ver ahorita, y justamente ahorita lo vamos a ver. El tipo de estructuración depende de cómo va a responder la estructura ante un sismo. ¿Sí? No es lo mismo un edificio que un tanque elevado, por ejemplo. Entonces, ¿en qué vemos la diferencia? Observen que aquí en edificios viene habilitado Q, R0, RO y alfa. Pero si yo voy aquí a depósitos, por ejemplo, ya no me habilitó RO, ¿sí? Ya no me habilitó alfa, por ejemplo. Si yo voy aquí a péndulos invertidos, también solamente tengo Q y R0. Si me voy a puentes, solamente tengo esto, a los generadores. Entonces, depende de qué tipo de estructura yo esté analizando. Ahorita, para lo que estamos analizando, vamos a agarrar el tipo 1, que es edificios. Quizás lleguemos a ver un poco de naves industriales, pero nos vamos a enfocar únicamente en edificios. ¿Sí? Si alguien quiere meterse más,
cursos son bastante caros. No, de verdad, no sé si yo tengo un curso por ahí con ellos. Justamente voy a empezar mi curso. Pero vean los costos. Miren, aquí sí abarcan todo. Método estático, estructura tipo 1, 1, 2, bueno, para análisis industriales, para triángulos invertidos. O sea, ya es un curso especializado, digamos. Para aquí está el curso. Pero bueno, en general los cursos de INER están arriba de 20,000 pesos. Entonces sí son bastante caros. Yo tomé uno por ahí con ellos, entonces puedo decirles que son bastante caros. Pero bueno, ahora les digo, nos vamos a enfocar en edificios. Quizás lleguemos a ver un poco de análisis de estructuras industriales, pero lo demás definitivamente no lo vamos a tocar. Por el tiempo más que nada. Entonces, en edificios, yo voy acá, observen que aquí está la parte del amortiguamiento. Si yo le doy una estructura de mampostería, ¿recuerdan cuánto era? 7%. Entonces, reduce. ¿Sí? Pero si yo le doy, por ejemplo, una estructura de acero, el más crítico, era 2%, ¿no? Pues si yo voy acá, observen que el espectro incrementa, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué incrementa? Porque debo diseñar la estructura de acero para soportar demandas más grandes. Si yo tengo una estructura de acero, 7%, disminuye porque se asume que la estructura de mampostería va a disipar cierta energía. Entonces, ahorita a ustedes les corresponde el 5%. Cuando vayamos implementando cosas, porque no va a pasar su estructura, de acuerdo a lo que les voy a dar de ubicación, van a empezar a meterle muros, por ejemplo, o van a empezar a meterle contravientos. Entonces ya es aquí donde van a ir variando este valor de la amortiguamiento. Ahorita no sale nada porque recuerden que si es 5% se anula, bueno, se vuelve la unidad, de acuerdo a la ecuación de beta. ¿Sí se acuerdan? Entonces por eso no aparece nada. Puedo sacarlo de acá o puedo sacarlo de espectro de diseño para que pueda yo cargarlo como un espectro elástico. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que ustedes puedan pues discernir cuáles funcionan más. A mí me funciona más meter solamente el de diseño y después explicar una vez los factores, pero bueno, cada quien. Después aquí viene el factor de Q, ese es el que vamos a abordar ahorita. El factor de Q viene desde 1.25 hasta 4. ¿Qué es el factor de Q? Bueno, voy aquí el hipótesis. Recuerden que estamos analizando estructuras tipo 1. Entonces, ustedes se dan cuenta, cada capítulo, sección 3.3, estructuras tipo 1 de edificio. El factor de Q va a ser diferente la definición del tipo 1 al tipo 2, o al tipo 4, o al tipo 8. Entonces, si van a diseñar, por ejemplo, un tanque elevado, métanse a revisar el capítulo y lean qué significa cada cosa. O tomen el curso de INER. Pero bueno, estructuras tipo 1, edificios. Aquí está. De hecho, el primero que sale. ¿Qué es el factor Q? El factor Q es el factor de comportamiento sísmico. ¿Sí? A ver si nos ayudan a leer. Alondra, por favor. El factor de comportamiento sísmico Q se emplea para tomar en cuenta la influencia del comportamiento no lineal del sistema en la estimación de su debilidad sísmica y con ello en su desempeño esperado y nivel de confiabilidad. Para estructuras tipo de edificios se recomienda la adopción de los siguientes factores de comportamiento sísmico. Ok, entonces nos dice que esto está en función de su comportamiento no lineal. O sea, nosotros hacemos un análisis no lineal, pero el factor Q toma factores no lineales. Recuerden de qué habla la no linealidad. A ver,
Nosotros tenemos una gráfica esfuerzo de formación de cualquier elemento, el acero, por ejemplo, que la conocemos más. Tenemos por aquí un valor que le llamamos FY. Bueno, más para acá, ¿no? El FY es el límite de fluencia. Del FY hacia acá, asumimos que el comportamiento es lineal. ¿Y qué es un comportamiento lineal? No sé si recuerdan su clase de mecánica de materiales. ¿Ley de qué? Ley de Cook. La ley de Cook nos dice que las deformaciones son directamente proporcionales a los esfuerzos. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer una exageración, si yo le aplico 1 tonelada y se deforma 1 centímetro, si yo le aplico 2, se va a deformar 2. ¿No? Si yo le aplico media, se va a deformar media. Estoy exagerando, ¿no? Pero la ley de Hooke nos habla de la linealidad, o sea, todo se comporta de manera lineal. De hecho, la función es una función recta. Después del FY entra un rango no lineal. ¿Por qué? Porque si yo le aplico, por ejemplo, el FY es de 2530, yo le aplico 3000, se va a deformar y ya no va a regresar a su forma original. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que en dónde estoy parado? En el rango no lineal. ¿Sí? El rango no lineal entonces no corresponde a la ley de Hooke y nos dice ahí que el valor de Q va a tomar en cuenta la no linealidad de los materiales. Es decir, nosotros vamos a diseñar para cosas lineales, pero el factor Q incluye cosas no lineales. Entonces, el factor Q lo sacaron de algunos ensayos experimentales. De hecho, por ahí mañana les traigo un video de cómo van edificios en tamaño real y a partir de ahí van determinando los niveles de daño. Bueno, actualmente la filosofía de este tipo de diseño ya no es tan recomendable. O sea, ahorita ya la tendencia es análisis no lineal. Pero bueno, vamos a aprender con esto. Por eso les decía que si estamos ya obsoletos, el método estático está súper obsoleto. Pero bueno, vamos a aprenderlo para que podamos entender los otros conceptos. Entonces, el valor de Q me lo marca en 4, me lo marca en 3, en 2, en 1.5 y en 1.25. Vamos a ver cada uno de ellos. A ver, voy a irme desde lo menos, lo más desfavorable hasta 4, porque si no, no van a entender algunas cosas. A ver, ¿quién me ayuda? A ver usted. La 1.25. Q es igual a 1.25 cuando se cumplan los siguientes requisitos. En estructuras cuya resistencia a fuerzas laterales es suministrada, al menos parcialmente, por elementos o materiales diferentes de los arriba especificados, a menos que se haga un estudio que demuestre que se puede emplear un valor más alto que el recomendado en el capítulo. También en algunas estructuras de acero, como se indica en las RND. Ok, entonces me dicen que 1.25 es un factor. ¿Qué significa 1.25? Y yo voy a tener aquí mi espectro. ¿Qué significa 1.25? Si yo voy a dividir el valor de la ordenada máxima, vámonos con la ordenada máxima, entre el factor de Q. Entonces, por ejemplo, hablemos de una ordenada máxima de la unidad para que sean más fáciles las operaciones. C es igual a 1. ¿Sí? Si yo voy a reducir esto por acá con 1.25, ¿cuánto me daría ahora este valor de C? O sea, C sobre Q. C sobre Q, bueno, este es C nada más, este es C sobre Q. Con 1.25, ¿cuánto me da? 1 entre 1.25. 1 entre 1.25. Ah, 0.8. 0.8. Y si yo lo divido ahora entre el más grande, que es 4, ¿cuánto me da? 0.25. 0.25, estaría por acá, ¿no? Entonces este sería 0.25. Entonces,
Entre más grande sea el valor de Q, voy a tener una reducción más grande, ¿no? Pero ¿qué implica esto? Ahorita me dice que el Q de 1.25, según lo que leyó su compañera, es para materiales que no están especificados arriba. Empecé al revés, porque ahorita quiero que lleguemos a los otros. Especifican acero, especifican concreto, especifican madera, pero hay materiales que no especifican. Por ejemplo, al cliente se le ocurrió meter cosas de plástico porque compró racks en China y que son materiales nuevos y que no sé qué. Entonces, como normativamente no puedo saber cuánto es Q, porque es un material que no está en la norma, entonces lo bajo hasta a 1.25 y entonces lo estoy castigando más, ¿sí? Porque recuerden que este valor es la ordenada máxima espectral. Si yo tengo un valor muy alto, le va a tocar una fuerza más alta, ¿sí? Si yo le pongo un valor más bajo de Q, la fuerza va a ser menor. ¿Están de acuerdo? O sea, esto está directamente proporcional a las fuerzas. Entonces, entre más grande sea el Q, la fuerza va a ser más pequeña. Si yo tengo incertidumbre en los materiales, me castiga y entonces la fuerza es más alta. ¿Sí? A ver, vamos a leer el siguiente. Ahora, a ver, ¿quién me ayuda? Q igual a 1.5. Cuando cumpla los siguientes requisitos, la resistencia a fuerzas laterales es suministrada en todos los entrepisos por muros de mampostería de piezas suecas, confinados o con... No, es el sector. A ver, de nuevo, por favor. La resistencia. Q igual a 1.5. Cuando cumpla los siguientes requisitos, la resistencia a fuerzas laterales es suministrada en todos los entrepisos por muros de mampostería de piezas huecas, confinados o con refuerzos interiores que satisfacen los requisitos de la RDTB para estructura de mampostería o por combinaciones de dichos muros o elementos como los descritos para los casos de Q igual a 3, Q igual a 2, o por marcos y armaduras de madera, o por algunas estructuras de acero que indican la RNTEV. Ok, entonces, me dice que voy a utilizar Q igual a 1.25 cuando utilice muros de mampostería de piezas huecas, confinados o con refuerzo interior que satisfacen ciertos requisitos. Ahora nos vamos a hacer requisitos. Para estructuras de mampostería o por combinaciones de dichos muros. ¿Qué implica esto? Que cuando yo utilice refuerzo interior, recuerden que les comentaba que las estructuras de mampostería se pueden hacer con mampostería confinada, que son castillos y dalas, o se pueden hacer con refuerzo interior. Cuando yo utilice este tipo de estructuras, también me sigue castigando. Solamente puedes limitarte a Q igual a 1.5. ¿Sí? Entonces, si me castiga con un Q de 1.5, la fuerza también va a ser mayor. ¿Ok? Ahora vámonos al Q2. A ver, ¿quién me apoya ahora? Julio. Q igual a 2, cuando se cumplen los siguientes requisitos, la resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de acero con movilidad reducida o provistos de contraventeo con movilidad normal o de concreto reforzado que no cumplan con los siguientes requisitos para ser considerados útiles, o muros de concreto reforzado de placa de acero o compuestos de acero y concreto que no cumplen en algún entrepiso lo que se especifica para los casos Q igual a 4 y Q igual a 3. Con muros de
utilizar Q2 para estructuras de concreto y para mampostería confinada. ¿Sí? A ver, Q3, me apoya. A ver usted. Q3, cuando se cumplan los siguientes requisitos, se satisfacen las condiciones 2, 4 o 5 y en cualquier entrepiso dejan de satisfacerse las condiciones 1 o 3.